Y ahora, Hechos y Migraciones con el licenciado Rafael Mariñez Pérez. La isla de Lesbo es uno de los principales puntos de llegada de los inmigrantes africanos, básicamente de la región subsahariana de ese continente, que es donde proviene la mayoría de los inmigrantes que llegan al continente europeo. Hace un tiempo, o recientemente, el Papa Francisco estuvo de visita en la isla de Lesbo y recuerdo perfectamente que compartió con los presentes una declaración que yo abracé. Los inmigrantes tienen derechos humanos, no cabe la menor duda. Y él decía que los migrantes no son solamente números. Los migrantes son también personas, son rostros, son historias, son personas, señores. Y entonces él hizo referencia a que los gobiernos, los estados, deben de entender precisamente eso, que los migrantes no son solamente un número para que tengan estadísticas nacionales de cuántos inmigrantes están ingresando, sino también, por supuesto, sino también lo que son ellos como tales, seres humanos, son rostros, son nombres, son historias. Yo creo que es muy aceptable esa declaración del Papa Francisco. Quiero iniciar este podcast con una orientación migratoria. Un padre que se acercó a mí recientemente y me decía que quiere sacarle visa a sus hijos que son menores de edad. Y yo les decía que no hay ningún problema. Si él tiene visa, su esposa tiene visa, sus hijos no tienen visa, son menores de edad, no hay ningún problema con sacarle visa a sus hijos. Lo único que, precisamente lo que orienté a este señor, es que debe demostrarle al consulado que tiene suficientes recursos como para cubrir el costo, los viajes o el viaje que esos muchachos vayan a dar. Son 3, son 4, no hay ningún problema, puede solicitarle visa a los 4, pero el requisito para él es demostrar que él tiene recursos suficientes como para cubrir el viaje o los viajes a esos hijos menores de edad. Yo me quiero referir precisamente en este podcast a una situación que se está dando con nuestros hermanos haitianos. Y yo quiero conectar lo que voy a comentar a continuación con precisamente esa declaración de Francisco en la isla de Lesbo, ahí en el Mediterráneo, específicamente una isla que corresponde a Grecia. ¿Qué está pasando con los haitianos? ¿Por qué los haitianos tienen ese nivel de rechazo en los Estados Unidos? ¿Y qué ha estado pasando con los haitianos en los Estados Unidos en los últimos años y particularmente en el año 2024 y algunos meses, sobre todo en la recta final del año 2023? En este momento, en los Estados Unidos, los haitianos que están legales son 731,000 en el momento que estoy compartiendo con usted este podcast. 731,000 haitianos. Eso significa que cuando usted piensa que en los Estados Unidos hay solamente del Caribe, atención, del Caribe, 4.6 millones de inmigrantes, los haitianos representan con 731,000 haitianos legales, representan el 16% de los inmigrantes caribeños. Y cuando hablo de caribeños, me refiero a dominicanos, me refiero a cubanos, me refiero a los que están de Jamaica y los que están de las islas del Caribe, que van desde Trinidad y Tobago, en la parte más al sur del Caribe, evidentemente, al norte de Venezuela, que son las islas de Sotavento y de Barlovento. También hay migrantes de esos países en los Estados Unidos, son países caribeños. Los otros países caribeños que entran en contacto con el Caribe, me estoy refiriendo a los países de tierra firme. Estamos hablando de Venezuela y Colombia, que son países sudamericanos que entran en contacto evidentemente con el Caribe, y los países de Centroamérica, con excepción naturalmente de El Salvador, que entran en contacto, naturalmente su costa están en el Pacífico. Sin embargo, estos números son solamente para los que están en las Antillas mayores y en las Antillas menores. Ahora, hay una situación que están atravesando los haitianos que se debe tomar seriamente en cuenta en términos humanitarios, y aquí
a quien hay que llamarle la atención para que participe lo más posible y proteja a nuestros hermanos haitianos es precisamente al ACNUR. El alto comisionado para la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados precisamente ha dicho que le está prestando atención a esa situación. Sin embargo, no estamos viendo resultados. ¿Qué está pasando con los haitianos? Fuera de la República Dominicana, el país o los países que más se reciben haitianos y que están propiciando una política para ayudar a los haitianos son prácticamente Chile, donde algunos llegan a la conclusión de que tienen problemas de adaptación, pero no. He escuchado a algunos chilenos diciendo que más allá de la política que ha estado estableciendo Chile para darle facilidad a los haitianos, naturalmente los haitianos se están integrando. Pero muchos haitianos que están en Chile, muchos haitianos que están precisamente en Brasil, deciden emigrar a los Estados Unidos, han parado o básicamente motivado por el hecho de que en la administración de Biden se llegó a la conclusión de que se iba a flexibilizar la política migratoria y que no iba, por supuesto, a ser una política tan dura como lo fue en la gestión de Donald Trump. Entonces muchos haitianos salen hacia los Estados Unidos, tienen que atravesar, en el caso particular de los haitianos que están en Chile, tienen que atravesar Perú, luego tienen que atravesar Ecuador, de Ecuador tienen que llegar a Colombia y ahí comienza una travesía sumamente peligrosa porque tienen que penetrar a Panamá, pero ya ustedes saben lo que significa el tapón del Darién, esa franja de terreno precisamente que interrumpe la carretera interamericana, pero bueno, pasan el Darién de una forma u otra y luego que pasan el Darién entonces tienen que comenzar la travesía por todo el istmo centroamericano, vale decir Panamá, Costa Rica, el mismo Honduras, Nicaragua, Guatemala y luego entonces penetrar a México. ¿Qué ha estado pasando en México con los haitianos? En México, precisamente en el año 2023, se detuvieron, atención a este dato, 147,000 inmigrantes ilegales. Una cifra baja para la cantidad de inmigrantes que hay en ese país que tratan de ingresar a los Estados Unidos. Ustedes han visto las grandes caminatas que se han estado haciendo por todo Centroamérica y que la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, inclusive está solicitando por un problema de carácter sanitario una ayuda que ronda los $9 millones para colaborar con las autoridades sanitarias de los países centroamericanos para que le den asistencia sanitaria precisamente a esos inmigrantes. Ahora, México, que detuvo 147,000 inmigrantes en el año 2023, en el caso de los Estados Unidos, solamente en el mes de julio fueron detenidos 212,000 inmigrantes ilegales, 212,000 indocumentados. Esa es la mayor cifra que haya alcanzado ese país en un mes, que fue en el caso del mes de julio del año 2024. Ahora, muchos de los haitianos que llegan de Centroamérica o por Centroamérica, que llegan desde Sudamérica, lo primero que hacen es buscar la manera de someterse a un TPS, a un asilo por las condiciones que hay en su país. Y cuando logran cruzar, los que logran cruzar precisamente a los Estados Unidos y son detenidos, se está dando una situación. Naturalmente no se le están dando las facilidades, más allá de la situación por la que atraviesa su país Haití, no se le están dando facilidades de asilo. Y decía el alto comisionado del ACNUR que los Estados Unidos ha estado violando el derecho internacional por las medidas que está utilizando o que está implementando con los haitianos. ¿Qué está pasando con los haitianos? Sencillamente, cuando son detenidos, le hacen todo lo posible para que lleguen a creer que se le están haciendo las gestiones necesarias como para que permanezcan en los Estados Unidos. Y en el caso de un grupo de haitianos, fueron llevados a un albergue con la esperanza de que de ese albergue iban a salir de ahí entonces ya con toda su documentación preparada y que iban a hacer todo lo posible para ayudarlo. Consciente precisamente las autoridades norteamericanas de que esos haitianos no llegaban directamente de Haití, sino que iban de países sudamericanos, como es el caso, repito, de Chile y de Brasil. Esos haitianos de repente salieron con ellos de un albergue y lo llevaron directamente a un avión. Y se llevaron la sorpresa de que no se le iba a admitir consulado político en los Estados Unidos o consulado producto de la situación reinante en ese país, sino que serían deportados a Haití. Y los llevaron a un avión, y no es un solo caso que se ha dado, y de repente se dan cuenta que ese avión parte de un aeropuerto del sur de los Estados Unidos, de la Florida, de Texas, de Luisiana,
con rumbo a Puerto Príncipe. Y ese avión aterrizando en Haití con haitianos que estaban legales en Sudamérica, que ya habían conseguido cierto estatus, pero algunos no habían conseguido documentos, pero otros sí ya tenían documentos. Se habían establecido hasta cierto punto, naturalmente, en Chile y en Brasil, pero ustedes saben cuál es el objetivo. Todos los caminos, all road lead to Rome, como decían en la antigüedad, todos los caminos conducen a Roma. Aquí todos los caminos conducen a los Estados Unidos. No importa que tenga cierto nivel de estabilidad, muy por encima de lo que tenían en Haití, en cualquier país centroamericano, sudamericano, el objetivo final es los Estados Unidos. Bueno, señores, hay una situación que se está dando con los haitianos, que es esa que yo le acabo de referir, que tiene que ser seriamente tomada en cuenta porque, repito, los haitianos, más allá del concepto que usted pueda tener de ellos, son seres humanos, son rostros, son historias, son personas. Y precisamente en Haití se está dando una situación de que, y de ahí entonces que el alto comisionado para los refugiados del ACNUR llega a la conclusión de que se está violando el derecho internacional porque precisamente Estados Unidos es un país signatario, firmante de convenios internacionales de cómo van a implementar política migratoria con los inmigrantes que van de países que tienen situaciones especiales. Y si hay un país que tiene una situación muy especial en este momento es innegablemente Haití. Bueno, con solamente decirle que un país que tiene 11.447.000 habitantes, es un país que tiene más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado, una densidad extraordinaria con un índice de mujeres dando a luz, de natalidad de 4 por cada mujer. Ese es el promedio, porque hay mujeres que están pariendo 6, 7, 8, 9 y hasta 10 muchachos. Imagínense usted de un país en esas condiciones. Pero la situación reinante en Haití ha traído como resultado que sea el país número 1 del mundo. Atención a este dato. El país número 1 de todo el mundo con desplazamientos internos. No producto de una guerra, sino producto de la situación intestina que tiene ese país, de las bandas, la inestabilidad. Eso es la cantidad de haitianos mudándose de Puerto Príncipe para Cité Soler, la cantidad de haitianos mudándose de Cité Soler para Cabo Haitiano, la cantidad de haitianos que se están movilizando dentro de su propio país porque no soportan la situación que se está generando fundamentalmente en la zona de Puerto Príncipe. Es mucho decir que es el país número 1 del mundo, cuando tenemos unos 206 países en el mundo, unos 194 que están registrados en las Naciones Unidas, y Haití viene a ser el primer país del mundo con desplazamientos internos. Entonces esos haitianos que están regresando a Haití o que lo están regresando a Haití de forma forzosa, han inclusive solicitado que lo devuelvan para Chile, que lo devuelvan para Brasil, que lo devuelvan para uno de esos países. No, pero si está en condición, usted por lo menos de indocumentado en esos países, no lo pueden devolver para allá. Y ya tenemos constancia de que usted es un haitiano. Y recientemente se dio una situación en el aeropuerto de Puerto Príncipe, inclusive, de tirotear un avión de algunos inmigrantes haitianos que fueron deportados a Haití. Hicieron todo lo posible por volver a montarse en el avión, subirse al avión para regresar a los Estados Unidos, pero evidentemente esto no fue posible. No cabe la menor duda que frente al drama que están viviendo los haitianos, tienen que tomarse medidas mucho más objetivas para ver cómo se puede ayudar a un país que indudablemente, que muchos dicen, bueno, pero que los cubanos son culpables de lo que ellos están pasando. Los haitianos son culpables de lo que ellos están pasando. Sí, por supuesto. A veces, cuando usted está viendo una pelea de boxeo, y de esto se hizo un experimento en una universidad, la Universidad de Indiana, hace muchos años, sobre el tema de las ideologías, de las situaciones internas que presentan algunos nacionales cuando hay una clase política, militar, empresarial que está subyugando naturalmente a una población, y se da precisamente la misma situación que usted encuentra cuando está viendo una pelea de boxeo y usted dice, pero ¿y por qué él no hizo esto? ¿Y por qué él no hizo lo otro? Por eso es que está perdiendo la pelea. Bueno, súbase usted para que vea. Súbase usted. La situación no es fácil. Pero más allá de que usted pueda justificar el que los haitianos lo que están atravesando, la culpa es de ellos, y no vamos a pensar en la comunidad internacional. Claro, la comunidad internacional también tiene su culpa, y es mucho lo que se puede decir. Sin embargo, yo soy de opinión de que se tienen que tomar medidas un poquito más humanas con los haitianos, que están precisamente hoy en los Estados Unidos, y que yo soy de opinión que más allá de su nivel de responsabilidad que tienen los haitianos sobre su situación interna, no cabe la menor duda de que hay mucha responsabilidad de la comunidad internacional. Yo estuve leyendo hace un tiempo de por qué Haití tiene una situación forestal prácticamente
pudiera decirse insalvable. Se puede salvar, no cabe la menor duda, pero ya es tan extrema la situación de la capa freática, de la capacidad del suelo para la producción agrícola en Haití, que es sumamente lamentable y hay que hacer un trabajo sumamente delicado durante muchos años. La forêt de Pins, precisamente, que es el bosque que hubo en Haití, de los principales que tenga países de la región, precisamente, algunas empresas norteamericanas que llegaron a principios del siglo pasado, estamos hablando del año 1915, en plena Segunda Guerra Mundial, 1918-20, algunas empresas norteamericanas, en connivencia con el sector político de ese país, corrupto de ese país, recibieron algunos contratos para establecer aserraderos en esas zonas de Haití que tenían la mayor cantidad de árboles. Y la cantidad de madera que salió de ahí por compañías norteamericanas, francesas y canadienses para llevarla y adornar sus grandes catedrales, sus palacios y hacer casas especiales con la madera de Haití no fueron pocas. Se enriquecieron muchas empresas de esos países y hoy Haití tiene una situación prácticamente muy lamentable. La población haitiana con toda esta situación. Gracias por haberme acompañado en este podcast. Espero entonces que ustedes también puedan llegar a la conclusión. Deme su opinión ahí en comentarios. Usted puede escribir cuál es su opinión con relación a esta situación y qué entiende usted que la comunidad internacional debería hacer con nuestros hermanos haitianos, porque son nuestros hermanos. Quiéralo mucha gente o no lo quiera, son nuestros hermanos, como en efecto somos hermanos todos los mortales. Suscríbase, dele like a la campanita para que le lleguen, por supuesto, las notificaciones, comente y comparta. Muchísimas gracias.